Gracias por continuar con nosotros. Como lo habíamos anunciado, estamos con el doctor Boris Mantilla. Él es parte del colectivo Poder Ciudadano y están haciendo un llamado para que los políticos de los diferentes sectores y movimientos y partidos tengan una sensibilización especial sobre qué debería ocurrir a partir de mayo del 2017. ¿Qué es lo que están planteando ustedes, Ramiro, con el colectivo del cual es parte, pero también los otros grupos que se van sumando? Buenos días, Claudia, buenos días a todo el Ecuador. Soy Boris. Ay, Boris, perdón. Mira, nosotros nos hemos juntado con otros grupos ciudadanos. Nuestra preocupación es de que comúnmente la historia nos dice que después de un tirano viene otro tirano peor. Pero es duro que usted califique al actual gobierno como tirano y además piense que el próximo que va a ser peor. Bueno, creo que tenemos esperanzas de que no lo sea, pero la historia podemos verla a través de diferentes casos. Después de los zares vinieron los bolcheviques y siempre que no se manejen las cosas de una forma responsable, de una forma honesta, es difícil que podamos tener un proceso de cambio. Muchas veces los actores utilizan o aprovechan los poderes que tiene el poder actual para utilizarlos o aprovecharlos en el siguiente poder. ¿Qué significa esto? ¿Que un nuevo gobierno, un nuevo mandatario también tendrá la facultad de ser hiperpresidencialista y manejar los poderes casi unificados? Correcto. Pese a que puedan tener intereses de eliminar a los actores de Alianza País o a los que están parcializados con el gobierno actual, puede ser que los eliminen, pero puede ser que bajo esas mismas estructuras los pongan individuos de con sus propios intereses, sin independencias. No hay una garantía de que tengamos esa transparencia también en el uso de los recursos públicos. Tampoco tenemos una certeza de hasta qué nivel van a reducir el gasto Estado, público. El gasto público, el Estado en sí. Entonces yo consideramos entre todos los grupos que nos hemos juntado, además de Poder Ciudadano, está Plantón Solidario, Mujeres Libres, Ecuador Unido en Resistencia y otros más que se han estado sumando. Y hemos ido a diferentes políticos, nos hemos acercado a diferentes políticos para sensibilizarlos y que se expresen y retarlos o desafiarlos a que se junten a este proceso, ¿no? Hemos tenido una buena aceptación de algunos políticos. Tenemos ahora con nosotros aquí justamente sí, está por incluirse en la entrevista a César Montúfar. ¿Cómo ser parte, cómo tratar de apoyarles? Porque usted habla de una serie de elementos. ¿Qué exigen a ustedes los políticos? ¿Que firmen un documento, Boris, o que en su discurso incorporen elementos que ustedes están planteando? Bueno, nosotros tenemos una propuesta inicial de 5 puntos que les puedo leer. Por favor. Fiscalización de los últimos 9 años de gobierno en cuanto a recursos estatales y gestión de entidades y de funcionarios públicos, así como de los mandatos venideros. Segundo, transparencia en el uso de los recursos públicos destinados a crisis humanitaria, post-terremoto, pago de deuda china y en general a todas las asignaciones presupuestarias. Es decir, ustedes exigen pago de deuda. Bueno, nosotros no... Porque la pregunta que voy a hacer enseguida es de dónde vamos a sacar el dinero para pagar las deudas. Nosotros lo que queremos es una transparencia, eso es básicamente. Ya. Queremos clarificar cómo se están utilizando esos recursos. Tercero, reducción del tamaño del Estado para evitar el déficit corriente y para que no haya duplicidad de acciones. Cuarto, desmantelar el hiperpresidencialismo y rescatar la independencia de las funciones del Estado. Quinto, garantizar el respeto de derechos y libertades ciudadanas como libre expresión y protesta social. Estos son los puntos iniciales, creo que son puntos mínimos que los ciudadanos... Acuerdos mínimos necesarios. Queremos recordar, está por ingresar también al César Montúfar, pero Boris Mantilla ha hablado de básicamente 5 puntos. Exigir fiscalización a todo el gobierno del presidente Correa y todo lo que ha significado Alianza País. Transparencia, tanto en cómo se usan los fondos solidarios, los denominados para la ayuda al terremoto, no solamente los impuestos, sino también
las colaboraciones que han llegado a diferentes organizaciones del propio PNUD o gobiernos amigos y transparencia en el uso y utilización de las deudas y los procesos de endeudamiento que ha tenido el país. También hablar de una reducción del gasto público, hablar también de reducir el hiperpresidencialismo y lo que ellos piden sobre todo es independencia de los poderes del Estado y por último respeto a los derechos humanos civiles, especialmente aquel que tiene que ver con la libertad de expresión. Damos la bienvenida a César Montúfar. ¿Cómo sumarse a este acuerdo, a este planteamiento que hacen varios colectivos, entre ellos Poder Ciudadano, César? Muchas gracias, Claudia, y mil disculpas por el atraso. No, los tiempos están y quienes se les ocurra venir por esta zona de Quito, hay que tener muchísimo cuidado. Están rearmando y haciendo una serie de desvíos para el paso del desnivel de la Granados y Eloy Alfaro. Sí, pero un gusto estar aquí contigo y también con Boris. Mira, a mí me parece que más allá del acuerdo que al menos nosotros como Concertación tenemos con los puntos del compromiso por la transformación que se está proponiendo, yo creo que lo importante y lo que nosotros destacamos como organización política es esa decisión de ciudadanos de involucrarse en la vida política, en la vida pública, el hacer un activismo político desde la ciudadanía, el presionar a los políticos para que tomemos las decisiones que debemos tomar en función del bien público, no del cálculo político, sino del bien público, y sobre todo esa decisión de involucrarse. Eso es lo que a nosotros nos parece fundamental, nos parece tremendamente valioso y por eso nosotros como movimiento político hemos decidido apoyar esta iniciativa, como también iniciativas de otros movimientos y colectivos ciudadanos. Creo que en este último año y medio, el país, Quito en gran medida, pero no solo Quito, sino en varias ciudades del país, hay una enorme emergencia, digamos, de a través de las redes sociales, en las calles, con plantones, con marchas, una ciudadanía que está emergiendo y por lo tanto los movimientos políticos, las organizaciones políticas tenemos la obligación, no solamente política, sino también ética, de sintonizarnos, de acoger y de invitar a estos ciudadanos también a ser parte, no quizá de una militancia con nosotros, que también están abiertas las puertas, pero sobre todo a ser parte de una voluntad nacional de transformación del país. En esto, Boris, de que la ciudadanía se involucre en el tema político, ¿cómo hacerlo? Porque lo que señala César es cierto, ciudadanos que exijan a los posibles candidatos y partidos sin ser parte de su militancia, pero exijan acuerdos básicos para generar mayor gobernabilidad, mayores posibilidades y además a donde siempre apuntamos, a lograr vivir en una plena democracia. Sí, yo agradezco mucho a César por su participación, es uno de los primeros políticos que hemos invitado. Hemos invitado a políticos de derecha, de izquierda, de centro, tenemos la aceptación ya de algunos de ellos, está Salvador Quispe, Paco Moncayo, Mae Montaño, y se van a sumar otros más, estamos conversando, la intención es de que sea algo muy plural, no es un tema ideológico, no es un tema partidista, es un tema ciudadano. Y para poder comprender esta situación tenemos que ser realistas en cuanto a las dimensiones que existen en el tema político, porque por un lado tenés el tema de los partidos, la dimensión de los partidistas, las necesidades de ellos, tenemos la dimensión de los ciudadanos, que es un poco lo que nosotros, o es básicamente lo que tenemos en esta propuesta, y también tiene la dimensión del bolsillo. Entonces es difícil ponernos de acuerdo en esas dimensiones porque por un lado el bolsillo nos pide algo, la familia, las necesidades del hogar nos pide algo, pero muchos de estos problemas nacen en la dimensión cívica, en la dimensión ciudadana, en este tipo de compromisos de honestidad, compromisos de justicia, de tener transparencia, que son cosas que no han habido con autenticidad o en muchas cosas de ninguna manera han existido, y son exigencias que se les pide a los políticos, puesto que ellos también desde su dimensión de salvar a sus partidos también, porque la situación legal que les permite participar es muy difícil para ellos, y están tan metidos en ese tema que muchas veces se descuidan de otros temas esenciales y que pueden generar transformación. Entonces nosotros estamos pidiendo que se topen estos temas.
y que se los pongan como compromisos de ellos. Nosotros apoyaríamos a los políticos que estarían dispuestos a aceptar esto. Y pensamos que el Ecuador tiene muchas personas honestas, está lleno de personas honestas que no pueden participar porque cuando falta claridad, cuando falta transparencia, naturalmente se les va quitando los espacios y al final de cuentas estos intenciones de caudillismo o de manipulación son los que empiezan a primar. Yo pienso que es muy factible, en realidad es imposible no aceptar, no participar, no estar involucrados en una propuesta tan básica como esta. Quisiera también saber qué es lo que pueden opinar los mismos seguidores de Alianza País, porque... Es decir, ustedes estarían abiertos también para que pronto miembros de Alianza País se sumen para que estos postulados planteados por ustedes se conviertan en realidad, gane quien gane la próxima elección. Sí, esto más bien es un reto. Es decir, nosotros retamos a los políticos a involucrarse en este tema, porque esto les pone en una situación complicada si es que llegan al poder. Si es que un político llega al poder y empieza a eliminar o a poner independencia en los poderes del Estado, a ser más estricto en la transparencia, les resta poder, naturalmente, ¿no? Pero en teoría están las leyes, y quiero que nos ayude César. Si existe ley de transparencia, existe un portal de compras públicas, supuestamente todo está y uno puede ver todo. Recalco el supuestamente porque precisamente ayer estuvieron representantes del Colegio de Médicos de Pichincha y decían todavía no sabemos cómo ver las subastas de los medicamentos. Entonces, ¿cómo estos 5 acuerdos que parecen un tanto simples pero realmente son extremadamente complejos, lograr tener acuerdos en los diferentes grupos políticos al margen de las candidaturas y ser esto una presentación al país que busca y exige transparencia? A mí me parece que lo interesante, lo importante de estas propuestas es entender que el Ecuador está viviendo un momento, o va a iniciar un momento de transición de una década en que ha existido un total control por parte de una función del Estado y de una persona de todas las funciones del Estado, una concentración total del poder, que ha impedido la participación, que ha impedido la fiscalización, que ha impedido la auditoría, que ha impedido realmente que los ciudadanos, que el país pueda conocer, auditar, fiscalizar, controlar lo que los gobernantes han hecho. Y creo que en este nuevo momento que va a vivir el país, esperamos desde el próximo año, es absolutamente necesaria no solamente que se haga una reforma política, y parte del compromiso por la transparencia contiene un aspecto de reforma política que permita realmente tener división de poderes, instituciones de control y de fiscalización que verdaderamente funcionen, pero sobre todo, y eso es muy importante, que la sociedad, que la participación de la sociedad a través de veedurías, a través de observatorios, a través de la presión, a través del uso precisamente de esas leyes, la ley de transparencia, la ley de contratación pública, que además tiene que ser reformada para que precisamente permita un mayor control de la ciudadanía. Pero a lo que voy es a que el papel de la ciudadanía va a ser fundamental. Sería realmente trágico, sería realmente una oportunidad perdida que un cambio de gobierno que esperamos todos los demócratas del Ecuador suceda en el 2017, restituya, restablezca lo que estamos en este momento deplorando, lo que hemos criticado del correísmo. Creo que por eso es que es tan importante que la sociedad ecuatoriana, la sociedad civil ecuatoriana, los ciudadanos activados puedan realmente constituirse en ese actor del control social que tiene que tener el Estado y que tienen que tener las autoridades. Durante la época del correísmo, a pesar de que se habló de participación, de democracia participativa, a pesar de que se creó incluso un poder del Estado de control. El famoso quinto poder. Exactamente, lo que hemos sido más bien es un acallamiento, una represión, un sometimiento, casi una eliminación de la posibilidad del control desde los ciudadanos al Estado. Eso es lo que hay que recuperar, y eso no lo podemos no lo tenemos que hacer, no lo podemos hacer los políticos, ni tiene que hacerlo el Estado. Tienen que hacerlo a los ciudadanos, tiene que ser un activismo espontáneo, libre, y eso y por lo tanto, por eso es que nosotros al menos pensamos que las iniciativas como las que en este momento estamos discutiendo, que le está liderando Boris y otros ciudadanos, y otras iniciativas deben ir hacia la conformación de ese poder verdaderamente ciudadano, independiente, separado del Estado, con capacidad de hacer control social a las autoridades.
Esto es muy importante, la capacidad del ciudadano de hacer control social y además de utilizar el famoso recurso que está en la Constitución, que es la propia rendición de cuentas, y exigir como ciudadanía que las autoridades electas respondan sobre el compromiso de transparencia y hasta sobre las ofertas de campaña. ¿Cómo empoderar a los ciudadanos, César? Porque lo que decía Boris es cierto, se mueven por tema bolsillo. Hay preocupación del sector público porque dicen se va a recortar gasto público. ¿Qué van a hacer las personas que dejen de ser parte del sector público? Si se elimina 1, 2 o 10 ministerios, no sabemos qué va a pasar en el futuro. Pero ¿cómo vincular a la ciudadanía para que reclame por cosas que no atenten contra su bolsillo, sino contra los más importantes intereses de un país? Mira, yo creo que la posibilidad de control social en el gobierno de Rafael Correa se echó al tarro de la basura cuando se inició el proceso de veeduría. Se formó una comisión ciudadana para analizar los contratos del hermano del presidente, Fabricio Correa. Ustedes recordarán que esa comisión sacó un informe y con un informe no le gustó al presidente de la República, el presidente los terminó enjuiciando. Y hasta ahora pesa sobre 2 o 3 de los miembros de esa comisión una sentencia que está en proceso de apelación. No sé exactamente en qué está el proceso legal en este momento. Pero para que haya un verdadero control social, la conformación de estas veedurías tiene que tener una protección judicial. Y en eso sí, la próxima Asamblea debería hacer una reforma a la Ley de Participación Ciudadana, que tiene que ver con dotar de inmunidad. Y además que sus decisiones no sean solamente unas recomendaciones que se convierten lamentablemente en saludos que dicen que bien que dijeron, pero no tienen ningún carácter de sanción. Ya, pero lo que pasa es que la sanción sí corresponde al sistema judicial. O sea, la conformación de una veeduría, por ejemplo, debería, estoy un poquito, perdón, disculpen. El desarrollo, las investigaciones o los resultados de una veeduría debería ser trasladado a la Fiscalía para que la Fiscalía inicie los procesos que tiene que analizar, que tiene que realizar de indagación, de instrucción, para que luego pasen a la justicia. Pero lo que sí es necesario es que los veedores ciudadanos, estas organizaciones de la sociedad civil, puedan tener inmunidad. Es decir, que no puedan ser enjuiciados por un funcionario público con muchísimo más poder por las conclusiones de sus informes. ¿Qué es lo que sucedió con el Gran Hermano? Con los miembros de la veeduría ciudadana que incluso conformó el propio Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entonces eso es lo único que va a permitir que verdaderamente los ciudadanos puedan activarse y hacer un verdadero control social. Y creo que ese debe ser uno de los compromisos de la próxima legislatura. En nuestro programa de transición a la democracia, que es el programa de gobierno que la Concertación presentó, y en las reformas legales nosotros contemplamos precisamente el que se dote de inmunidad a las personas, a los ciudadanos, a los colectivos que puedan hacer control social. Evidentemente que tiene sus riesgos, que tienen que ser regulados, porque si no, cualquier persona pudiera decir, conforme una veeduría, hacer una denuncia, cualquier denuncia, y de esa forma tiene que tener un control, eso requiere una reforma de la Ley de Participación Ciudadana para que este recurso, esta protección tampoco sea motivo de abusos y que se distorsione de esa manera. Muchísimas gracias. Lamentablemente el tiempo corre y ese es nuestro principal problema. Queremos recordar que hemos dialogado tanto con los doctores César Montúfar como Boris Mantilla sobre lo que está planteando un colectivo denominado Poder Ciudadano. Un compromiso por la transformación y la transparencia del país que nace desde colectivos de la ciudadanía y que están involucrando a una serie de políticos. Uno de ellos es César Montúfar, con toda su agrupación política. También Boris ha mencionado a diferentes sectores, diferentes áreas. Está Salvador Quispe, está el general Paco Moncayo, está Mae Montaño. Es decir, aglutinan y están buscando que políticos de diferentes tendencias firmen, acepten este acuerdo y al menos busquemos en un futuro transparencia, busquemos además independencia de poderes y precautelar los derechos básicos del ciudadano como la libertad de expresión. Nuevamente, gracias a Boris Mantilla y a César Montúfar y a este colectivo Poder Ciudadano que está trabajando conjuntamente con otros sectores para hacer y plantear temas mucho más allá de una coyuntura electoral, sino son acuerdos básicos que deben regir desde el próximo mayo del 2017, cuando un nuevo gobierno esté en el país. Ellos también mencionan la posibilidad de que se suman a esto la propia militancia de Alianza País. No sabemos qué pasa en las elecciones, pero lo importante es ver con un futuro que pueda sancionar, pueda realmente auditar cuentas y generar transparencia en los procesos del Ecuador. Nuevamente, gracias a nuestros invitados, gracias a nuestros auspiciantes. Recordamos que contamos con el apoyo de la Universidad Internacional del Ecuador, de Mazda, de MAP, también de las tarjetas